ser obedecida por todos? A.T. Jones responde: es por el bien de la sociedad que los hombres sean cristianos, pero no es competencia del Estado hacer cristianos. Que el Estado intente hacerlo no sería en beneficio de la sociedad. Nunca lo ha sido y nunca podrá hacerlo. De nuevo empezamos con el mismo asunto. El gobierno plantea que decretar una ley religiosa podría traer un bien a la sociedad. Y como Dios quiere el bien para la sociedad, ¿verdad? Es como algo obvio. Entonces, se supondría que el cristiano debería obedecer la ley religiosa decretada por el César. Pero ya estamos viendo que eso es una contradicción a las palabras de Jesús, porque Jesús ya estableció una división entre los decretos del César y los mandamientos de Dios. El César debe pasar decretos o leyes civiles y Dios pasa mandamientos religiosos. Y el César no puede meterse en los mandamientos de Dios. Aunque se nos mostrara o se promoviera que si el César o el gobierno pasara una ley religiosa, eso traería un bien a la sociedad, la realidad es que no puede traer ningún bien a la sociedad porque se está desobedeciendo a Dios, y al desobedecer a Dios, lo que viene es un desastre para la sociedad. Aun y cuando se pasa una ley que tiene apariencia de cristiana, que pareciera ser algo bueno y que no pareciera ser nada malo, esa ley trae una semilla de maldición porque viene con una desobediencia y con una irreverencia hacia Dios. Leamos lo que el senador Blair pregunta de nuevo. ¿No confunde usted este asunto? Una cosa puede ser requerida por el bien de la sociedad y por esa misma razón estar de acuerdo con la voluntad y el mandato de Dios. Dios da sus mandatos para el bien de la sociedad. ¿No es así? Dios no nos da mandatos que no tengan relación con el bien de la sociedad. Miremos de nuevo el sofisma y la astucia de la pregunta, porque es cierto de nuevo en parte que los mandatos o mandamientos de Dios son para el bien del hombre y de la sociedad. Es cierto en parte, pero si el Estado los decretara como ley de Estado, ya no serían para el bien de la sociedad. Y aquí tenemos el sofisma que se introduce. Como nosotros sabemos, los mandamientos que van del 5 al 10, como honrar a padre y madre, no robar, no matar, no adulterar, son para el bien del hombre. Y si un gobierno los decreta como ley de Estado, es cierto que son para el bien de la sociedad. Pero, ojo, los masones eclesiásticos no buscan realmente restaurar la moralidad de la sociedad. Ellos no quieren que el hombre actúe correctamente. Ellos lo que buscan es que el hombre obedezca los dogmas del Papa de Roma. Entonces, con relación a los mandamientos del 1 al 4, que son, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, reposarás en sábado. No son mandamientos que pueden ser impuestos por decreto de Estado, porque su obediencia real está basada en la fe y no en la obligación, como ya lo hemos estudiado. Todo lo que no se hace por fe es pecado. Entonces, guardar el sábado por decreto de Estado sería pecado, aunque es un mandamiento de Dios, porque el sábado se guarda por fe, y la fe es un asunto individual, no colectivo. Es decir, que el Estado no se puede beneficiar decretando un día de reposo legal, porque la obediencia de esa ley carece de culto religioso a Dios y se transforma en un culto religioso al César, es decir, se transforma en idolatría. Ahí es donde vemos que viene la maldición. Esto es lo que Apocalipsis capítulo 13 llama imagen de la bestia, que es adorar los dogmas del Papa de Roma sin que fueran o sin que parezca que son decretados por el Papa de Roma. El Papa de Roma parece que está ahí muy enfermito, muy viejito, y luego Estados Unidos está acá imponiendo decretos religiosos y pareciera que no vienen del Papa de Roma,
Pero Estados Unidos hace una imagen del Papa de Roma. Es una idolatría. Y entonces pretende pasar leyes religiosas. Pretende que los moradores de la tierra adoren a la Trinidad, reposen en domingo y reciban el bautismo negro. Entonces de nuevo volvemos a la importancia de estas palabras. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque alguien tal vez dijera que no robar, no adulterar, no codiciar son valores cristianos que son beneficiosos para una sociedad. Y que si se pudiera tratar de promover el cristianismo en una sociedad, entonces esa sociedad mejoraría, porque toda esa inmoralidad, todo ese robo, adulterio, toda esa codicia, pues dejarían de existir en la sociedad. Y entonces se viene el argumento de que eso debería tratar de lograrse a través de pasar una ley donde se obligue a las personas a guardar el domingo como día de reposo. De nuevo estamos ante un sofisma que es parte verdad, parte mentira. En esto nosotros tenemos que estar apercibidos en estos sofismas cuando ellos empiezan a hacerte una pregunta con una premisa que es verdadera, pero luego esa pregunta sigue avanzando y ahora toma otra premisa que es falsa. Y es la manera o la astucia que el demonio tiene para engañar al mundo, como desde siempre lo ha hecho. Él mezcla la verdad con la mentira y él la usa para tratar de desorientarte. Tú quedas en una especie de problema porque te están diciendo algo que es cierto y luego le mezclan una pequeña mentira. Entonces te dejan desorientado, porque tienes que reflexionar en esa verdad y luego tienes que reflexionar en la mentira. Primero tienes que admitir que lo que han dicho inicialmente es verdad. Luego tienes que mostrar que la conclusión a la que quieren llegar es un error, es una mentira. Y en este caso, es parte cierto que un verdadero cristiano no roba, no adultera, no miente, no codicia, y que esa obediencia a esos mandamientos viene del ejercicio de la religión cristiana. Es algo que nosotros hemos mostrado en este canal. Cuando las personas son llevadas a conocer la verdad, esas personas tienen un deseo de arrepentirse y de dejar de violar los mandamientos de Dios. Pero es mentira que ese estado de santidad pueda lograrse en la sociedad obligando a las personas a obedecer decretos religiosos que son pasados por el Estado y con penas como multas, cárcel o hasta pena de muerte, porque de nuevo ya lo hemos estudiado, el justo vivirá por la fe. Es la premisa de los evangelios, lo cual quiere decir que la ley se guarda por fe. Es decir, que asistir a la iglesia en domingo, por ejemplo, por orden del gobierno, no puede restaurar la moralidad ni la santidad en el individuo y por tanto tampoco en la sociedad, porque es algo que se hace por obligación, porque el Estado te lo ordena y no por fe, es decir, voluntariamente. Cuando se habla de fe quiere decir que la persona voluntariamente asiste a la iglesia de manera que tiene un deseo interno de lograr la santidad y no lo hace por obligación, lo hace por fe. Y ahí es donde estas personas no pueden entender que el justo se salvará por la fe y no por decretos de Estado. Asimismo, la sociedad no puede salvarse por decretos de Estado religiosos. Leamos lo que le pregunta de nuevo el senador Blair. El hombre obedecerá a Dios al obedecer a la sociedad civil. De nuevo, él empieza a establecer premisas que son verdaderas para luego seguir con la premisa falsa. Ojo, entonces es cierto, Dios está de acuerdo con que se forme un gobierno. Por eso nosotros no podemos decir jamás que somos antigobierno, que queremos derrocar a tal o cual gobernante, sea de derecha, de izquierda, sea cristiano o no sea cristiano, sea que va a poner la marca de la bestia o no la va a poner. De ninguna manera nosotros jamás podemos ser vistos como personas que somos contrarias al gobierno, porque el gobierno es un mandato de Dios.
Y nosotros vemos muchas noticias que hablan mal del gobierno. Y todo es una agenda muy clara, que el gobierno es corrupto, en fin. Sin embargo, el gobierno es necesario para mantener el orden en la sociedad. Y eso es acorde a la voluntad de Dios. Entonces, aunque la fe es un asunto individual, los individuos de distinta fe, por ejemplo, sí pueden ponerse de acuerdo para formar un gobierno y establecer que ese gobierno tenga el monopolio de la ley para hacer respetar la ley y que haya orden en la sociedad. Y aún para que cada individuo pueda ejercer su religión tranquilamente y el Estado pues proteja a esos individuos. Entonces, por ejemplo, en el año 1888, cuando se pretendía pasar un decreto religioso en Estados Unidos, pues era posible porque Estados Unidos era una sociedad puritana. La mayoría de personas eran cristianas, eran descendientes de todos esos inmigrantes que venían de Europa siendo perseguidos por la Iglesia Católica. Y como no habían tantos inmigrantes como hoy en día, pues las personas en su mayoría estaban de acuerdo en eso, en que se pasara un decreto religioso que obligara a cada persona a reposar en domingo. Hoy en día la cosa es a otro precio, pero ya vemos que la historia se repite. En este caso, hoy en día Estados Unidos es un país lleno de musulmanes, hinduistas, ateos, gnósticos, y sin embargo, desde hace más de 200 años hemos visto que Estados Unidos es ejemplo de una nación pacífica, donde gentes de todas las religiones conviven juntas y están bajo ese pacto social, en donde el gobierno tiene el imperio de la ley y sin embargo cada persona puede ejercer su religión de forma individual. Ahora, lo que nosotros vamos a ver muy pronto es que se nos va a llevar a hacer creer que semejante forma de gobierno no es posible y que por eso Estados Unidos va al colapso, al fracaso, porque hay demasiadas religiones en Estados Unidos. Entonces eso se nos va a mostrar como algo que no puede prosperar. Sin embargo, la realidad es que por 200 años Estados Unidos ha dado prueba histórica que sí es posible que distintos individuos de diferente fe puedan unirse para formar un gobierno que mantenga la ley y el orden sin que tenga que estar metiéndose con la fe de cada persona. Entonces los musulmanes han podido adorar a Alá, luego los hinduistas a Vishnu y los cristianos a Jesús, en fin, y el gobierno no ha tenido que meterse para nada en eso. Entonces nosotros como cristianos estamos de acuerdo con esa forma de gobierno y no estamos llamados tampoco a tomar bando con ningún partido político ni a promover que el gobierno tiene que ser derrocado para que venga otro gobierno, porque siempre el gobierno no va a ser perfecto. Como ya vemos, pues lo que nos revela Jesús es que Dios está por un lado y el gobierno por el otro. El César hará lo que tenga que hacer y Dios estará protegiendo a su iglesia. Son dos instituciones que van separadas y por tanto nosotros no vamos a esperar como nada muy bueno de parte del gobierno. Por eso es que Dios mismo le puso un límite al gobierno para que no se entrometiera en los asuntos de la religión. Entonces este fue uno de los argumentos que el señor A.T. Jones dijo en el Congreso y que sus argumentos fueron bastante contundentes e irrefutables.